Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un universo que, a muchos les da un poco de vértigo, pero que es clave, la inversión. Y sobre todo para quien empieza de cero. Tenemos un material genial del blog Vivir, Viajar, Invertir, que resume las ideas del libro Investing All in One for Dummies. Bienvenido al podcast donde leer se convierte en invertir con criterio. Soy Margot, economista y apasionada del aprendizaje continuo. Y en cada episodio te traigo los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sino resúmenes claros, consejos aplicables y lecturas que forman inversores sólidos, aunque hoy empieces sin saber nada. Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/inversión-con-criterio y recuerda que en las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hablamos hoy. Ponte cómodo, que empezamos a construir tu educación financiera. Una página a la vez y llegaremos hasta el final. La misión de hoy es simple. Derribar ese mito de que invertir es súper complicado o solo para gente con mucho dinero. Vamos a desgranar las ideas clave para entender cómo funciona esto. Exacto. Al final el objetivo es ese, ¿no? Pasar de ese miedo inicial de ¿y ahora dónde pongo mi dinero? A tener la confianza de que estás construyendo algo sólido. Se trata de pasar de la incertidumbre a tener una estrategia clara. Pues vamos a ello. Para empezar, la fuente plantea una división muy básica pero fundamental. Habla de dos grandes familias de inversiones. Sí. Y es el punto de partida perfecto. Distingue entre inversiones de propiedad e inversiones de préstamo. Es muy intuitivo, la verdad. Las de propiedad, significan que eres dueña de algo, una parte pequeñita de una empresa si compras acciones, o un piso si inviertes en inmobiliario. Vale, posees un activo. ¿Y las de préstamo? Ahí te conviertes, en el banco. Le prestas tu dinero a un gobierno, a una empresa, a cambio de que te lo devuelvan con intereses. Ah, claro. Un bono del Estado es el ejemplo clásico, pero también lo son las cuentas de ahorro o los depósitos. Entendido. Y supongo que la clave aquí es entender qué esperar de cada una, porque no se comportan igual, ¿no? Para nada. Y aquí entramos en la tensión fundamental de toda inversión. Las de propiedad, como las acciones, tienen un potencial de crecimiento brutal a largo plazo. Son el motor que siempre ha conseguido batir a la inflación. Pero con curvas. Claro, ese motor tiene sus altibajos, su volatilidad. En cambio, las de préstamo son el ancla. Mucho más estables, más predecibles, pero su rendimiento es más modesto. A veces ni siquiera supera el coste de la vida. O sea, crecimiento contra seguridad. Y ahí entra el famoso concepto del riesgo. Se insiste mucho en que no se puede evitar, pero sí gestionar. ¿Y la palabra mágica es? Diversificación. Esa es. Es la palabra mágica y, como se suele decir, el único almuerzo gratis en finanzas. Es la idea de no jugárselo todo a una carta. Tiene toda la lógica del mundo. Es que si todo tu dinero está en una sola empresa y esta tiene problemas, tu patrimonio sufre una barbaridad. Si lo repartes entre cientos de empresas de distintos países y sectores, el mal día de una se diluye en el buen día de las demás. Vale, la base parece clara. Pero ahora viene el gran debate, la decisión que define toda una estrategia. ¿Nos volvemos locos intentando encontrar el próximo Amazon o hay otro camino? Inversión activa contra pasiva. Este es el corazón del asunto. Y la conclusión es, para muchos es hasta radical. La inversión activa es la que nos imaginamos por las películas, ¿sabes? El broker gritando por teléfono, el analista que busca la acción que nadie ha visto. ¿El intento de ser más listo que el mercado? Justo. La inversión pasiva es todo lo contrario. Y lo sorprendente es que se argumenta con muchísima fuerza que, para la mayoría, la opción pasiva es mucho más rentable a largo plazo. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que hacer menos dé mejores resultados? Va contra toda lógica. Parece contraintuitivo, sí, pero se apoya en una idea muy potente. La teoría de los mercados eficientes. De forma muy simplificada, lo que dice es que el precio de una acción ya refleja casi al instante toda la información pública que hay sobre esa empresa. O sea, que para cuando leemos en el periódico que a una compañía le va genial y decidimos comprar, Llegas tarde. ya hemos llegado tarde.
El mercado ya ha descontado esa buena noticia en el precio. Exactamente. Por eso, intentar encontrar gangas o predecir movimientos de forma consistente es una tarea titánica. Casi imposible, incluso para profesionales. La inversión pasiva no intenta ganar a ese juego. ¿Qué hace entonces? Simplemente lo acepta, dice, mira, como no sé qué empresa lo hará mejor, pues las compro todas. Comprar el mercado entero suena carísimo y súper complicado. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Pues aquí es donde la innovación financiera ha sido una auténtica revolución, con herramientas como los ETFs, los fondos cotizados en bolsa. Ah, los famosos ETFs. Sí, con un solo ETF, por ejemplo uno que siga al índice mundial, al MSCI World, puedes comprar con una sola transacción un trocito de más de 1.500 de las empresas más grandes del mundo. Vaya. Es la diversificación máxima, con una simplicidad y unos costes ridículamente bajos. Vale, entonces la conclusión es casi una herejía en un mundo que nos vende al genio financiero. El secreto no es ser más listo, sino admitir que no lo eres y simplemente comprar todo el mercado a un coste mínimo. ¿Es así de simple? Es así de simple en el concepto y de radical en sus implicaciones. Cambia totalmente el foco. Tu trabajo ya no es adivinar el futuro, sino definir tus objetivos, tener disciplina y dejar que el interés compuesto haga su magia durante décadas. Vale, el panorama para acciones y bonos queda clarísimo con esa filosofía pasiva, pero el universo de la inversión es mucho más amplio. ¿Qué se dice sobre algo más tangible, como el ladrillo? Se explora, claro. Los bienes raíces tienen un atractivo que no se puede negar. Generan rentas, un ingreso pasivo, y su valor se puede apreciar con el tiempo. Pero si aplicamos el filtro de activo contra pasivo que acabamos de ver, Cae de lleno en la categoría de inversión activa, ¿no? totalmente. Requiere buscar el inmueble, negociar, gestionar inquilinos, reparaciones. Justo lo contrario a comprar un ETF y esperar. Exacto. Exige mucho capital, mucho tiempo, conocimiento del mercado local. Es una gestión constante. No es para todo el mundo, desde luego. Puede ser un complemento fantástico a una cartera, pero es casi un negocio en sí mismo. Y de lo tangible pasamos a lo puramente digital. Hablemos de los temas calientes, criptomonedas y otros sectores de altísimo riesgo como el cannabis. Aquí el mensaje es de máxima cautela. Se reconoce el potencial de crecimiento, claro, es explosivo. Hombre, claro. Pero ese potencial viene de la mano de una volatilidad extrema y una incertidumbre regulatoria total. Hoy son legales, mañana, quién sabe. Vamos, ¿qué es el salvaje oeste? Es una buena analogía, sí. La recomendación es muy sensata. Si decides entrar, debe ser con una parte muy, muy pequeña de tu patrimonio. Dinero que te puedas permitir perder sin que te quite el sueño, vamos. Y después de haber estudiado mucho, supongo. Por supuesto, es el error clásico. Tu cuñado te habla de una cripto en Navidad, sube un 50%, compras en el pico de la euforia y luego, silencio y pérdidas. Tiene sentido. Tratarlo como una apuesta de alto riesgo, no como el núcleo de tu plan de jubilación. Y antes de dejar los tipos de activos, se menciona un concepto que cada vez suena más, la inversión ESG. Sí, la que integra criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza. Lo interesante es que ya no se ve como una moda o algo para filántropos, se ve como una capa extra de análisis de riesgos. ¿En qué sentido? La idea es que una empresa que contamina, que trata mal a sus empleados o cuya directiva es opaca, pues a largo plazo tiene más papeletas para meterse en problemas. O sea que ser sostenible y ético puede ser, además, rentable. Exacto. Te permite alinear tus valores con tu dinero sin necesariamente tener que sacrificar rentabilidad. Es una tendencia muy potente. Todo esto nos da un mapa muy claro de las opciones de hoy. Pero una de las partes más reveladoras del material es cuando echa la vista atrás. Hay una cronología de la historia de la inversión que lo pone todo en perspectiva. Es que, sin entender de dónde venimos, es difícil apreciar dónde estamos. Y hay datos que son para caerse de espaldas. Por ejemplo, en los años 70, antes de la desregulación, una sola operación de compra de acciones podía costar el equivalente a $400 de hoy. Un momento, $400 por una sola operación. $400. Es una auténtica locura. Eso lo cambia todo. Invertir no era para cualquiera, era un club para ricos. Era un club muy, muy exclusivo. El gran cambio fue en 1975 en Estados Unidos, cuando se eliminaron las comisiones fijas. Eso abrió la puerta a la competencia, a los brokers de descuento y, finalmente, con Internet, a las plataformas que hoy nos permiten invertir con 10 euros desde el móvil. La democratización ha sido total.
Esa cronología también es un recordatorio constante de las crisis. El lunes negro del 87, la burbuja.com del 2000, la crisis financiera de 2008, la caída por la COVID en 2020. Verlo todo junto puede asustar un poco. Puede asustar, pero la lección es justo la contraria. Nos enseña que las caídas, incluso las más brutales, son una parte normal del ciclo de los mercados. El índice Nasdaq, el de las tecnológicas, llegó a caer más de un 76% tras el estallido de la burbuja. Un 76%. Y míralo hoy. Entonces, la lección es que el pánico es el peor enemigo del inversor. El enemigo número 1. Y la historia lo demuestra con datos. Los inversores que, presas del pánico, vendieron todo a finales de 2008, en el peor momento, no solo materializaron pérdidas enormes. Se perdieron toda la subida que vino después. Se perdieron una de las recuperaciones más rápidas de la historia, que empezó solo unos meses después, en marzo de 2009. Refuerza esa idea central, visión a largo plazo y no tomar decisiones drásticas por el miedo que generan los titulares. Muy bien, creo que el puzzle encaja. Hemos partido de los conceptos básicos, hemos visto cómo la estrategia pasiva se ha impuesto como la opción más sensata para la mayoría, y la historia nos confirma que la paciencia es la clave. El mensaje de fondo es que invertir sin un plan es como salir a navegar sin mapa ni brújula. Puedes tener suerte un rato, pero lo más probable es que acabes perdido. Es vital definir tus metas, saber qué nivel de riesgo te deja dormir por la noche y construir sobre una base diversificada y de bajo coste. Y para cerrar, vamos a dejar una reflexión final. Un dato que a mí me ha parecido potentísimo. Se cita un estudio de la firma Dalbar. Sí, es muy revelador. En los 10 años que van hasta diciembre de 2020, el inversor particular promedio, de media, obtuvo una rentabilidad anual del 4,9%. Una cifra bastante modesta. Modestísima. Porque en ese mismo periodo, grandes fondos de inversión institucionales como los de las universidades de MIT o Yale, que tienen ese enfoque a larguísimo plazo, superaron de media el 10% anual, más del doble. Y esto nos lleva a la pregunta final. Esa diferencia abismal en los resultados no suele deberse a que ellos tengan información secreta o herramientas mágicas. No. La brecha se explica, casi siempre, por el comportamiento, por las comisiones que pagamos, por vender con pánico o comprar con euforia, por intentar adivinar constantemente qué hará el mercado. Así que la pregunta para reflexionar es, ahora que el conocimiento y las herramientas son accesibles para todo el mundo, ¿qué cambios profundos en nuestro propio comportamiento necesitamos hacer para poder cerrar esa brecha y conseguir los resultados que una estrategia sensata, en teoría, nos permitiría alcanzar? Los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa desde cero y con sentido común. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este resumen y quieres seguir aprendiendo a invertir de forma sencilla y realista, suscríbete al podcast y compártelo con quien también quiera tomar el control de su dinero. Puedes encontrarme en spanishparaextranjeros.com/inversión-con-criterio y en las notas del programa te dejo el enlace al libro que hemos comentado hoy por si quieres profundizar. Recuerda, no necesitas ser experto para empezar, solo elegir bien qué leer y aplicar con cabeza lo aprendido. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto sigue leyendo, invirtiendo y creciendo.